El día de hoy nosotros vamos a referirnos a un tema que ha estado causando bastante polémica. Se ha escuchado muchas versiones de una misma historia, y una historia que llega desde los centros de internamiento para extranjeros. Prácticamente todo esto nace a raíz del amotinamiento que ha habido en el centro de internamiento de Aluche. Cerca de 40 inmigrantes de este centro han quedado prácticamente durante 11 horas en la azotea del edificio que resguarda a los inmigrantes. ¿Qué son los CIES? ¿Desde cuándo están? ¿Para qué se han creado? Es las dudas que vamos a intentar revelar el día de hoy. También vamos a estar hablando junto con Daniel Montes, que viene del despacho de abogados de Leonor Tejedor, quien nos va a contar un poco de la experiencia que ellos han tenido acerca del tratamiento con gente que llama, que está dentro de los centros de internamiento, gente que ha logrado salir y gente que por distintos motivos pues no ha tenido otra que ser expulsado o ha sido expulsado por parte del gobierno. También tenemos la ayuda de Ernesto Vaca Pereira el día de hoy, que viene de Psicólogos Sin Fronteras, una institución joven que está trabajando de la mano de SOS Racismo, y que ellos perciben de primera mano toda la realidad que está ocurriendo dentro de los centros de internamiento. Pues con todos ellos esta mesa de trabajo en la que hablamos hoy de ese tema, el tema de los CIES, noticias con las que nos encontrábamos precisamente durante esta semana. Noticias por un lado, unas que nos llamaban la atención porque eran como muy normalizadas, pero otras que eran como un poco intimidantes. Hablamos de motín y todos pensamos en motines como las que sucedían en estos días atrás en las cárceles de Brasil, en la que había habido movilizaciones de presos y tal. A mí me gustaría empezar, pues por ejemplo, con Daniel Montes, del despacho de abogados de Leonor Tejedor. ¿Qué es un CIE? Hagamos un poquito de didáctica, porque a lo mejor la gente que lo está escuchando no sabe qué es un centro de internamiento de extranjeros. Hola, muy buenas. Pues mira, el CIE es, obviamente, según las siglas, Centro de Internamiento de Extranjeros. Es un centro, en principio, no penitenciario, es decir, no se rige como una prisión, pero en teoría. Es verdad que en la práctica sí se asemeja bastante en su día a día a su funcionamiento. Y el motivo para qué funcionan o para qué se establece para garantizar que personas que deben ser expulsadas efectivamente lo sean. ¿Y cómo lo garantizan? Ejemplo práctico en el que nos encontramos en multitud de ocasiones, en las que nos llaman las familias, con personas que se encuentran detenidas o internadas en el CIE de Aluche, personas o bien con un decreto de expulsión o bien personas que han cometido un delito y que con independencia de esa instrucción de ese delito el juez ha autorizado su internamiento, y es simplemente en los momentos en los que, para garantizar que efectivamente esa persona va a estar a disposición de las autoridades para proceder a su expulsión, en tanto en cuanto se gestiona el vuelo para que esa persona pueda ser repatriada o pueda ser expulsada a su país de origen, se les tiene allí internados. El máximo de tiempo, yo creo que además es de todo sabido, y además ha salido ahora por estos acontecimientos recientes en prensa, el tiempo máximo en el que se puede estar en el CIE son 60 días. Del CIE también es verdad que se sale, es decir, no es un sitio de no retorno. Uh-huh. Muchas veces se producen por errores, es decir, hay gente que van a expulsarle y no se les puede expulsar. Gente con especial arraigo, nos encontramos con gente incluso casada con españoles que están regularizando sus papeles, gente que ha pedido incluso asilo, pero la policía directamente los ha cogido y los ha metido allí. Pero sí se puede salir, que es la forma más habitual esa, en la que, bueno, pues que se ha producido un error o se hace un escrito de alegaciones. Es que la verdad es que tiene muchas aristas porque uh-huh. la casuística es muy compleja, ¿no? Y si no se puede acceder a esa libertad por ahí, se puede intentar, o se suele dar, desgraciadamente con bastante facilidad o con bastante asiduidad, que se cumplen los 60 días uh-huh. y a los 60 días esa persona es liberada. Uh-huh. También en ocasiones, si no hay previsión de que en esos 60 días esa persona va a ser puesta en libertad porque no hay vuelo para ese país de origen, hay veces que sí se les pone en libertad con 35 días y a esa persona le quedan, es como un crédito que van gastando, ¿no? Uh-huh. Le quedarían, en este caso de esos 35 días, pues le quedarían 25 días
que quedan como en suspenso, te dejamos en libertad porque no se va a poder proceder a tu regreso al país en estos 25 días que nos quedaran de margen que tenemos. Pero sí tienes unos 25 días pendientes que si dentro de 2, 3, 4 semanas o dentro de 5 meses te volvemos a detener porque estás sin papeles o porque has cometido cualquier delito o por cualquier otro tipo de circunstancia, te podremos internar en el CIE solamente por esos 25 días que te restan. Ramsés, tú, al igual que muchas personas que llegaron desde otros países, también estuviste aquí en España en situación de sin papeles. Correcto, sí. ¿Cómo fue tu experiencia? Porque tú has pasado por un CIE. Sí, bueno, lo mío ha sido bastante raro y bastante especial, porque yo es cierto que sabía que estaba incumpliendo una normativa, que era no tener documentación. Entonces, el día que a mí me detienen en Plaza Elíptica, iba con un ordenador y con un trabajo que tenía que presentar al día siguiente. Entonces, lo único que hice fue hacer caso al oficial. Me dijo, póngase en ese rincón. Me puse en el rincón, esperé. Empezaron a detener a más personas para llenar el coche, para hacer 3 y que el coche pueda salir. Habitual. Y los otros empezaron a gritar que tenían derechos, que los derechos humanos, que el artículo no sé qué, que las Naciones Unidas, y se portaron de forma agresiva y claro, a ellos les pusieron esposas. Yo le dije al oficial si podíamos ir a casa a dejar mi ordenador para que mi mujer vaya y presente el trabajo, que era de lo que vivíamos. Y el oficial accedió y a mí sí me llevaron hasta casa, dejamos el ordenador y luego fuimos al centro de internamiento. Es cierto que ahí nos hicieron quitar todo con lo que nos podríamos lastimar, los cordones de los zapatos, el cinturón, todo lo que pueda lastimar a otra persona. Y luego a recoger una colcha que sí es bastante sucia, una manta que no tenía las condiciones de higiene necesarias. Yo no la cogí, sí cogí la colcha porque en algo tenía que echarme. Y toda la noche pues gritos y gritos, porque la gente se desespera, la gente que no sabe qué es lo que va a pasar está muy asustada y entre gritos que se escuchan no es una noche tranquila. ¿Cuánto tiempo estuviste en el CIE? Yo he estado 24 horas, no 24 horas, unas 16, 20 horas, porque yo he entrado a las 6, 7 de la tarde y he salido a las 12 del mediodía del día siguiente, pero porque conocía más o menos qué era lo que tenía que hacer. Es cierto que estaba a mi favor, que tengo un hijo español que era menor de edad, así que no había otra que esperar a que llegue el abogado y que todo siga su curso, ¿cierto? Pero la gente que no conocía vivía una desesperación interna, sobre todo las mujeres que gritaban y quizás el pretexto más cómodo para salir era exigir ir al baño a todas horas, ¿no? Para de alguna manera contrarrestar. Yo me quedo con algo que acaba de contar Daniel. No solamente es para personas sin papeles, porque pensamos que el CIE es solo para los que no tenemos papeles. Yo pensaba que solamente era para los indocumentados, sí es verdad. No es así. Es para personas que pueden ser expulsadas. Y hay gente que puede ser expulsada. Además, ahora con la nueva reforma del Código Penal se puede expulsar a residentes que hayan cometido delitos, residentes extranjeros. Por delito estamos hablando, un delito mínimo puede ser violencia de hogar. Bueno, no es un delito mínimo, ¿no? La violencia de hogar. Me parece muy grave. Es un delito muy grave. Además, muy grave y muy habitual, por desgracia. Pero son de penas entre 1 y 6 años. Ajá. Delitos cometidos cuya pena en abstracto vaya entre 1 y 6 años son susceptibles de ser sustituida la pena por la expulsión. Entonces es una cárcel también, una cárcel para extranjeros. Sí, y si me permites, es más, yo por la experiencia que he tenido a través de mis clientes, las condiciones en las que están en centros penitenciarios al uso, es decir, en prisiones, son bastante más favorables que las que están en el CIE. Vamos a invitar también a la mesa a que participe nuestro segundo invitado, que es Ernesto Vaca, que viene de
parte de Psicólogos Sin Fronteras. Ernesto también tiene una trayectoria ya entrando y saliendo del CIE, pero no por delinquir, sino por su trabajo. Él es psicólogo y entra a escuchar y a ver lo que pasa ahí. No vamos a hablar de casos puntuales por una ética profesional, pero creo que sí podemos escuchar un bagaje de lo que ocurre ahí adentro y lo que sienten ellos, ¿no? Buenos días. Bueno, una aclaración. Yo vengo de la Fundación Psicólogos Sin Frontera, es decir, trabajo en la coordinación de migraciones y refugiados, y nosotros ya solicitamos el acceso al CIE como fundación, y está el proceso en curso, y entonces esos racismos nos ha permitido acceder como voluntario a esos racismos. El por qué, es decir, estamos nosotros ahí, es una preocupación de salud mental, es una cuestión que nosotros venimos observando de que desde hace tiempo es un aspecto que no se toca. Es decir, está, digamos, la defensa jurídica, como es lógico, la atención médica, la cuestión social, pero esta cuestión de la salud mental, es decir, no se habla. Yo estuve de voluntario en los años 2010, parte del 2011, y en esa época era totalmente diferente. Es decir, ya que se está hablando de una cuestión de comparación con la cárcel, en esa época sí que había un aspecto que nosotros lo mencionábamos mucho, es que era la cuestión de la arbitrariedad. No había unas normas, unas reglas, y entonces, es decir, era peor en ese sentido, porque no sabía uno a qué atenerse. Digamos, nosotros cuando yo iba a atender era una cuestión de solo de 10 minutos, y en esos 10 minutos tenía que escuchar la historia de la persona que estaba, digamos, atendiendo, y tenía que hacer una cola de 2 horas. Eso ha cambiado. Nosotros nos reincorporamos nuevamente a esta atención de salud mental del mes de octubre. Y es decir, ¿cuál es el objetivo, ¿no? El objetivo es poder llegar a la historia de que ahí hay un sujeto, hay una persona, y esa persona tiene una historia, una trayectoria, y que esa historia no está contada, ¿no? Es decir, se cuentan números, se cuentan casos, que es lógico porque son otros objetos de defensa y de observación, pero la observación de lo que le pasa a esa persona en concreto, qué sueños tiene, qué ilusiones, qué trayectorias, qué proyectos migratorios, qué se ha frustrado, y entonces nosotros lo que hacemos es acompañar y esa historia poderla, digamos, visibilizar, y por eso estamos trabajando con todas las asociaciones que trabajan ahí para que complementemos y que aparezca una persona, un sujeto con toda su trayectoria. Daniel, Ernesto, Ramsés, vamos a hacer una pausa publicitaria. Nos hemos puesto ya en el contexto del tema que vamos a hablar y volvemos detrás de la publicidad. Dale ahora, cambia de radio. Radio Tentación. ¿Viste que no hay otra? Única, irrepetible y veces invitada. Siempre primera. La Tentación Latina. Estamos de vuelta después de la pausa publicitaria. Estamos dedicando este programa a hablar sobre la actualidad de esta semana. Pues se ha vuelto a hablar por fin de los centros de internamiento de extranjeros, porque son centros que están ahí y resulta que nada más que hablamos de ellos cuando sucede algo. Así es, todo esto a raíz del pasado 18 de octubre, fecha en la que ha habido un motín en uno de los CIEs ubicados en la Avenida de los Poblados, en el barrio de Aluche, en el sur de Madrid. Pues en este CIE, en este caso son los argelinos los que han decidido impulsar esto. Se habla de que las demás nacionalidades se han quedado dentro. Hay mucho rumor y el rumor a veces es más fuerte que la verdad, y no queremos dejar que ocurran el tema de los rumores, ¿no? Porque dentro de los rumores también se hablaba de que la gente que es de África es gente que no está bien integrada aquí. Entonces, partiendo desde este lado, Ernesto, ¿cómo ves tú a los africanos dentro del CIE? En principio, esta es una nueva experiencia para nosotros. Es decir, yo cuando estuve atendiendo hace años, la mayor población era latinoamericana. Ahora, es decir, en poco tiempo que estamos, que eso es un mes, la primera, digamos, aproximación a esa pregunta es que nos hacemos una
pequeña diferenciación entre la población marroquí y argelina con la población subsahariana. Digo de las personas que nosotros hemos ido atendiendo. Estoy de Es acuerdo. decir, hemos atendido población marroquí que han entrado al territorio español siendo menores, han pasado 14, 15 años, digo, más o menos me estoy acordando, digamos, de los casos, y es decir, en la cuestión, digamos, que nosotros atendemos, psicológica, nos encontramos con casos de personas que han vivido, es decir, casi más tiempo aquí que el lugar de nacimiento, ¿no? Yo creo que es una cuestión para atenderla, muy delicada, muy delicada, más allá de que sí, porque hay muchas casuísticas, nosotros nos estamos enterando, no entramos en la casuística legal, ya eso no lo hacen, digamos, otros compañeros, pero sí es verdad, digamos, que posiblemente hayan cometido algún delito, y todo es cuestión, digamos, que se está comentando, pero bueno, atendemos a la persona y realmente bajo el prisma de la integración es una cuestión a tomar en cuenta. La población subsahariana que hemos atendido nos ha sorprendido, digamos, es una personas totalmente integradas, es decir, hemos visto personas con un castellano perfecto, son de 7, 8 años, es decir, integradas en la sociedad, es decir, siendo voluntarios, formándose, es decir, y con una decisión muy firme de quedarse. Es decir, uno comprende inmediatamente que son personas que le va a resultar, digamos, difícil que los expulsen, digamos, lo que percibimos nosotros, más allá, digamos, de la cuestión, digamos, de la realidad de lo que vaya a ocurrir, porque son personas que han sufrido toda una travesía para llegar aquí, como para digamos, prestarse, digamos, a ceder a una expulsión, ¿no? Eso es lo que hemos captado. No es lo nosotros. mismo llegar en una patera que llegar en un avión. No es lo mismo. Es decir, nosotros hemos atendido en este tiempo también a alguna persona de origen latinoamericana y es otro caso. Es otro caso, son personas más bien caídas, con rasgos así, digamos, depresivos, son personas más vulnerables en ese sentido, ¿no? Es decir, recuerdo a las personas subsaharianas, casi nos han, digamos, tranquilizado a nosotros, digamos, que nosotros vamos a apoyarlos. Son casos de coraje. Tranquilo, que nosotros, a mí no me van a expulsar, ¿no? Usted tranquilo que a mí no me van a expulsar de este país. Una frase que puede sonar graciosa, pero está llena de optimismo porque sabe dónde está, sabe lo que quiere hacer, tiene prácticamente quizás a corto o a mediano plazo un futuro definido ya dentro, ¿no? Entonces no ve esa pena que quizás siente el latinoamericano cuando dicen me van a expulsar, son 11 horas de viaje, mis créditos, no sé, es otra forma de pensar, ¿no? Hay una cuestión familiar ahí que nosotros la estamos detectando en la población latinoamericana. Hay familia, hay estructura familiar, hay quiebra familiar, porque digamos hay objetivos, a lo mejor, es decir, tienen familia aquí o tienen familia allá, es decir, y sin embargo la población subsahariana que estamos escuchando a personas, digamos, más solas. No estamos, digamos, contemplando la familia, no ha habido reagrupación porque son personas que ni siquiera han tenido la tarjeta de residencia todavía, digamos, no sé, es decir, que están lejos de lo que es digamos, lo que nosotros entendemos como reagrupación familiar, ¿no? Si en la población latinoamericana sí existe eso. Diego, vayámonos Daniel, vayámonos de nuevo a los CIES. Una pregunta clara, ¿se cumplen los derechos humanos en los CIES? Yo desde mi perspectiva no puedo contestarte de forma tan tajante, pero sí tengo la percepción de que no. Tengo la percepción por lo que me cuentan mis clientes, por el cómo están allí y las circunstancias en las que se ven sometidos. Incluso Ramsés nos ha venido a contar su triste experiencia allí. Yo entiendo que ninguna persona debe estar en esas condiciones, ¿no? Por eso me inclino a pensar que no. Desde mi ignorancia, por no haberlo padecido, gracias a Dios. El día de ayer había una persona que dentro de las protestas gritando libertad, que todos los seres humanos necesitamos ese derecho de la libertad, contaba y decía de que él había estado dentro de un CIE, había estado 30 días, que ha sido apaleado cuando alguien no quería comer, los ponían en fila y los apaleaban, los castigaban. Si alguien no hacía o no obedecía a las reglas, pues era como un tratamiento militar que decía, ¿no? Entonces llamaba mucho la atención porque esa historia iba contándola y todos los medios de comunicación se acercaban uno a uno y se hacían eco de la noticia. ¿Puede llegar a ser tan duro dentro de un CIE?
No es problema de que eso sea así o no, que insisto, lo desconozco. Es problema de que yo en la comparativa que hago siempre con la prisión, en la prisión hay una serie de garantías, y es que hay un juzgado que es profeso, el juzgado de vigilancia penitenciaria, que cualquier problema que tiene cualquier interno es tratado primero por la Junta de Tratamiento del centro penitenciario y en segundo lugar por el juez de vigilancia penitenciaria, y es más, si el resultado de esa queja interpuesta por el interno o un parte que pueda tener por cualquier pelea o cualquier problema que haya tenido ahí dentro, bien con funcionarios o bien con otros internos de la prisión, incluso puedes elevar esa queja o ese recurso o ese escrito o la circunstancia que el caso concurra, puedes elevar incluso hasta la audiencia provincial. Es decir, hay un control mayor de lo que sucede en las prisiones, de lo que sucede en los CIEs, que dependen un poco de los juzgados de instrucción. En concreto, el juzgado de instrucción que acuerde el internamiento. Y bajo mi punto de vista, están muy sobrepasados de trabajo los juzgados de instrucción de Plaza de Castilla, en concreto Plaza de Castilla, hablando del CIE de Aluche. Y se da otra circunstancia, y es que si atendemos al reglamento del Ministerio del Interior en cuanto dice cómo el funcionamiento de los CIEs, etcétera, se dice que siempre será por decisión judicial. Y yo sinceramente discrepo de eso por mi experiencia. Hay veces que no se da a través de una resolución judicial. Mucha gente que tiene un decreto de expulsión firme, el cual es verdad que se le ha entregado la carta de expulsión, se ha recurrido o no se ha recurrido esa carta de expulsión, ese decreto de expulsión es firme, esa persona es expulsable, le detienen por la calle y le mandan al CIE. No ha pasado por Plaza de Castilla. Ajá. Entonces ese control es menor. Y cuando hay menos control, pues hay riesgo de que se produzcan pues algunas situaciones pues no deseables. Cuando una persona está en el CIE, claro, la mentalidad de uno, más allá de la tristeza y todo eso, imagino que es cómo voy a salir. Y supongo que también va al hecho ya de imaginar que lo están subiendo a un avión y debe entrar en desesperación y tendrán un plan. Muchos querrán hacer escándalo. Los rumores dicen, ¿no? Si te están subiendo al avión, haz un escándalo como para que no te dejen volar, mordele al oficial de policía y todo eso. ¿Se escucha eso? Sí, se escucha. Bueno, yo como tengo una experiencia anterior y ahora me incorporo otra vez como voluntario al CIE, en la experiencia anterior sí que se hablaba mucho de eso, es decir, las personas comentaban incluso como recomendación qué hacer para que no te expulsen, cómo, digamos, negarte, cómo resistirte, cómo llamar la atención, cómo incluso pedir hablar con el piloto. Es decir, hay muchas cosas, digamos, que están en el saber de la gente que se resiste, ¿no? Uh-huh. Yo lo señalo como experiencia nueva, es decir, que en la cuestión de imaginar un retorno en la población latinoamericana, nosotros trabajábamos un poco con el proyecto de retornar, es decir, hacíamos una cierta recomposición de cómo podía ser su vida allá y, es decir, y también la posibilidad de quedarse, ¿no? Digamos, dependiendo de la familia que tenía aquí, ¿no? Es decir, y entonces con esa población sí que se podía hablar de esas dos posibilidades, dependiendo también de su deseo, ¿no? Es decir, que respetábamos su deseo y acompañábamos más que todo eso, pero sí que había esas dos posibilidades. En la población subsahariana es decidido de quedarse, no hay, digamos, no hay un imaginario, por lo menos por la experiencia nueva, de imaginarse retornando a sus países. Digamos, no nos cuentan eso. Y sí es verdad también que ahora nos cuentan ellos cómo resistirse, digamos, ¿no? Ellos nos han contado. Ellos dicen, yo voy a hacer eso. Esto. ¿Y qué es lo que hacen? Es decir, lo que hacen es decir, es gritar. Es decir, ponerse, digamos, resistirse, digamos, uh-huh. con la fuerza, digamos, porque son las personas que nosotros estábamos escuchando, son personas jóvenes, digamos, fuertes. Sí. Luego, gritar, llama la atención también a los, digamos, a los compañeros, posibles compañeros de viaje, al piloto, es decir, uh-huh. Daniel, si una persona que está en el CIE en esa situación muerde o agrede a alguna persona, ¿se puede considerar ya delito? Sí, claro, por supuesto. ¿Y eso tiene otras consecuencias? Sí, tendría otras consecuencias. En cuanto a lo que estaba comentando el compañero, sí quería hacer una matización, y es que es verdad que muchas veces
suele ser efectivo, sin que sirva esto de llamamiento a cometer nuevos delitos, como es un delito de atentado, como tú bien estás diciendo. Sí suele ser efectivo esa resistencia, y no olvidemos que estas personas viajan en vuelos comerciales. Es decir, yo puedo ir de vacaciones a Ecuador y encontrarme con una persona que está siendo conducida por la autoridad española para dejarle allá en su país. Entonces, estas personas en un vuelo comercial, yo como turista, yo no quiero volar con una persona que esté montando un escándalo, porque Te da miedo. me puede dar miedo, y puede ser que el piloto diga directamente que bajo su responsabilidad ese señor no viaja y ese señor lo baja del avión. Entonces, hay veces que sí es efectivo en el sentido para ese extranjero. Y no quería dejar pasar la ocasión, en cuanto al retorno que estaba comentando, los problemas que se producen para las personas retornadas o expulsadas realmente, que es que estas personas los devuelven al sitio, no donde han venido, sino al país. Me explico. Esta persona va a Ecuador, lo dejan en Quito. Le da exactamente igual donde viva. Efectivamente. Y los países sudamericanos son bastante más extensos en cuanto a territorio que España, Sí. que en 5 horas estás de una punta a otra de España si te dejan en el aeropuerto de Barajas. Muy cortito, pero lo dejan así, tal y como lo han detenido, con su ropa y su documento. ¿O se le permite recoger sus cosas, dinero, arreglar sus pendientes? No sé, una persona tiene que cerrar una cuenta de banco, tiene que hacer un montón de obligaciones. Esas facilidades no se les da. Lo que sí se les hace es que se habla con las familias y se les dice: tráiganle usted la maleta, que mañana se va. Entonces, la familia, si es que la tiene, porque como comentaba el compañero, hay personas subsaharianas que no tienen familia aquí, pero a las familias sí se les llama por teléfono, les decía. Además, sí es verdad que en eso sí es mejor que en una prisión, porque si es más fácil la comunicación, pueden llamar y recibir llamadas, cosa que en prisión no se puede recibir llamadas. Pero sí se coordinan para que la familia le entregue la maleta con sus pertenencias y entonces sí le dejan volar. Eso sí es verdad. De estos temas seguimos hablando aquí en la sintonía de Radio Tentación, el tema de los CIEs que estamos tratando en el día de hoy. No es un día habitual de hacer este tipo de programación, pero queríamos que fuera un tema que no pasase desapercibido, que no nos quedase ahí en el imaginario. Hacemos una pausa y enseguida estamos de vuelta. Radio Tentación. La programación que tú prefieres. La Tentación Latina. Puedes disfrutar la melodía perfecta. Radio Tentación. Es nuestra radio. A la vuelta nos hemos quedado hablando de temas bastante interesantes. El otro día, cuando sucedía el tema, nos despertábamos con esa noticia de que en la noche había surgido el motín en el CIE de Aluche. Recordemos también que ha habido otros motines en otras ciudades, en otros centros. Me preocupaba una cosa como ser humano. Decía, entre comillas, voy a denominarlo así, pobre gente que a lo mejor no tenían ningún delito, simplemente lo único que tenían era que estaban irregulares, estaban sin documentación, estaban en el CIE, y ahora por el simple mero hecho de haberse amotinado ya han cometido un delito. ¿En qué situación quedan ahora? Sí, es el ¿y ahora qué?, ¿no? Claro. Pues el ¿y ahora qué?, efectivamente, yo entiendo, y sin obviamente haber estado allí, entiendo que para amotinarse habrán tenido que cometer algún delito. Es verdad que en nuestro Código Penal no está previsto el amotinamiento como delito como tal, pero sí está tipificado el delito de atentado, que a todos nos suena terrorismo y tal, pero el delito de atentado basta con un empujón, basta con un insulto. Eso es un delito de atentado a la autoridad o a los agentes de esta. En el caso este concreto del CIE, yo entiendo que habrá habido algún tipo de empujón para poder llevar a cabo esa fuga, o creo que estaban trepando, ¿no?, a la parte de arriba del centro. Yo entiendo que esos habrán cometido como mínimo ese delito de atentado. Y el delito de atentado, según el artículo 550 y siguientes del Código Penal, está castigado con penas que van desde los 6 meses a los 3 años, pero hay un subtipo agravado en el cual se establece que si los hechos del delito de atentado se cometieran con objeto de un amotinamiento en un centro penitenciario o instituciones análogas, como es el caso, las penas se elevan, se impondría la pena superior en grado. Con lo cual,
las penas a las que se podrían exponer estas personas, si efectivamente, insisto, se han llevado a cabo esos delitos, esos empujones, esos golpes, la forma que haya sido, podrían ir desde los 3 años hasta los 4 años y medio de prisión. Ujú. Lo cual tendrá que ser instruido por el oportuno juez de instrucción, y ese juez de instrucción ya decretará lo que tenga que decretar, en el sentido de o bien una prisión provisional o no prisión provisional. Es decir, sus condiciones entiendo que empeorarán. También es verdad que el día del juicio esa pena solicitada que le pueda solicitar el Ministerio Fiscal es susceptible de ser sustituida por una expulsión, con lo cual estaríamos incluso hasta en lo mismo. Ujú. Ernesto, para esa persona que, aun estando en el CIE, tenía la esperanza a lo mejor de poder salir del CIE y poder llegar a regularizar su documentación, cuando se encuentran con que han cometido, aunque sea pequeños delitos, y se encuentran que se quedan sin la opción de conseguir esos papeles, esa documentación, ¿qué pasa por sus cabezas? Yo puedo hablar de casos, concretos, pero más que todo de la experiencia anterior de población, digamos, latinoamericana, y es decir, nosotros lo contemplábamos en la cuestión de proyecto migratorio, porque es una población que sí que tenía un proyecto migratorio, es decir, cuando decimos proyecto migratorio es que tenía unas ilusiones de que iban a conseguir algo, ¿no? Ya sea pues un beneficio, una casa en su país de origen, o es decir, algún negocio, y es decir, lo que nos hablaban era que se truncaba todo eso, ¿no? Es decir, realmente se truncaba, digamos, el objetivo que tenía. Es verdad que en la migración pues es muy compleja, porque en principio las personas venían por un periodo corto de tiempo, con proyectos muy claros, y que luego eso pues se transformaban en que empezaban a reagrupar a su familia, y entonces todo eso iba cambiando, ¿no? Es decir, en la población que ahora estamos viendo, que es nueva, que es población, digamos, africana, quiero también hacer un matiz ahí, porque es una de las cuestiones, digamos, de nuestra foco de atención, es poder llegar a la historia de cada persona. Estamos acostumbrados a decir africanos, subsaharianos, y es verdad que es una manera de aproximación, pero digamos, nuestro objeto de por qué estamos ahí es llegar de qué país son, cuál es su familia, cuáles son sus orígenes, cuál es su sueño. Es decir, realmente es un aspecto que no se cuenta. Llegar a contar una historia de una persona que sale de un sitio, que abandona determinados, digamos, sueños que tenía, reincorpora otros nuevos, que esa trayectoria es, digamos, es compleja, ahí incluso se acuña dentro, digamos, de la salud mental. Síndrome de Ulises. El síndrome de Ulises es un síndrome que se hace casi más para impactar, ¿no? Pero que habla, digamos, de los procesos de duelo, ¿no? Es decir, de personas que están digamos, dimensionadas por el estrés, ¿no? Es decir, que tienen, demasiado estrés. Entonces, es decir, no sorprende de todas maneras, es decir, que haya personas de esos territorios, digo, en principio, que parecieran, digamos, que ya han soportado tantos estrés que digamos, no es más allá que otros que han vivido, digamos, eso nos sorprende muchísimo, ¿no? Y vuelvo a decir que la comparativa con las otras poblaciones que hemos ido atendiendo, es decir, sí que realmente a personas, yo he escuchado muchísimas personas latinoamericanas que están realmente dolidas incluso con que se les señale que son delincuentes. Ellos como que estuvieran, yo no soy delincuente, entonces uno tiene que explicar, no es un delito, y explicar, digamos, que por qué están ahí, ¿no? Es decir, que claro, es una visión totalmente diferente. Yo tenía un amigo de Ecuador que se pasaba lamentando mucho tiempo después de lo ocurrido. El simple hecho de que él haya subido a un coche de patrulla le ha dolido, pero mucho tiempo. Porque es como una deshonra, ¿sabes? Sí. Me han tratado como un delincuente. Él mismo, entre sus principios básicos, tenían nunca, digamos, pisar una cárcel o tener algo con la policía, ¿no? Pero el hecho de estar enmanillado y un coche patrullero, pues creo que le cambió la vida. Quiero que pasemos un poco con Daniel Montes. Echa la ley, echa la trampa. Los rumores dicen... Una frase muy española. Los rumores dicen, si no tienes documentación, que no te pillen con el pasaporte puesto para que tú no tengas que quedarte dentro del CIE. ¿Eso es cierto? Sí, es cierto. Evidentemente o sea, el pasaporte en casa. Sí. Hay que perderlo. Hay que guardarlo. Hay que guardarlo. El pasaporte hay que perderlo.
También es verdad que si vamos indocumentados nos pueden detener a efectos de documentarnos, para afiliarnos, y nos pueden llevar a una comisaría para tomar huellas, y porque puedes tener una requisitoria de cualquier juzgado o cualquier ámbito. Pero es verdad que efectivamente ir con el pasaporte sin tener documentos en vigor es una locura, porque lo que suele darse es que la policía, en concreto los grupos de expulsión, detienen a la persona, le retienen el pasaporte y como medida cautelar, con esa retención del pasaporte, le entregan una fotocopia, un testimonio, le ponen un sello de la Dirección General de Policía para efectos identificativos y le dicen: presente usted aquí, tiene usted la obligación de presentarse cada 15 días. Que es verdad que tiene la obligación de presentarse cada 15 días. Pero echa la ley, echa la trampa, ahora es al revés. No es que se presenten cada 15 días, que insisto, es verdad que tienen esa obligación. No es como ir a fichar el paro. No, esa obligación que les imponen de ir allí cada 15 días es, aunque los extranjeros no lo sepan, aunque yo creo que ya sí va siendo más sabido porque pues estos rumores corren como la pólvora, es para ver si en esos 15 días, cuando tú vuelvas, ya hay un vuelo previsto para poder expulsarte. Es un anzuelo. Sí, llamémoslo así. Puedes llegar tan ingenuo, hola, buenos días, me vengo a presentar y no sales. 15 y no sales. Entonces, nuestro consejo, que mi cliente es a quien yo me debo, mi cliente muchas veces me llega: mira, es que me han quitado el pasaporte y me dicen que vaya la semana que viene. No vayas. Si vas te puedes quedar. No, si ya he ido 2 veces y no me he quedado, pues has tenido esa suerte. Pero no la tientes más porque evidentemente A la tercera va la vencida. puede pasar que te quedes. Y eso es así. Si no vas, además no tiene ningún tipo de consecuencia. No hay ninguna consecuencia jurídica de que no te presentes allí. No se decreta ni tu búsqueda de captura, ni tu ingreso en prisión, ni mucho menos. Vale, que ellos tienen tu pasaporte, pues ya está. Mientras tanto, yo siempre aconsejo: no te presentes, ven al despacho, vamos a intentar regularizarte, vamos a intentar quitarte ese decreto de expulsión, porque sí es verdad que los decretos de expulsión no son una regla de oro y no son inamovibles, no. Cuando una persona insta su regularización, si hay indicios de que esa regularización va a ser posible porque pues cumple los requisitos básicos, porque tenga X años de residencia, que tenga contrato de trabajo, dependiendo de cada autorización que vayamos pidiendo, pero siempre y cuando se pida y eso tenga unos visos de prosperar, el decreto de expulsión se archiva, aunque sea firme. Ajá. Con lo cual, podríamos pedir incluso yo he ido a la comisaría a pedir que me entreguen el pasaporte para poderlo presentar a la delegación de gobierno para poder regularizar a esa persona. Y lo hemos conseguido, o sea que hay esperanza más allá de que nos quiten ese pasaporte. Hemos visto la importancia que tiene en la parte psicológica en el apoyo a estas personas. Es importante también la función, Daniel, de los abogados. O sea, es importante tener abogados de contacto. Para mí me parece... O sea, llego a España indocumentado, lo primero que me tengo que buscar es un abogado. No soy objetivo, ¿no? Porque evidentemente soy parte interesada. Pero sí, yo creo que sí. Hay una cultura que no tenemos en España y es el llamado abogado de la familia, que sí se tiene en Estados Unidos y en otros países, que yo siempre abogo por ello. Es decir, tener un abogado de cabecera siempre es muy importante para este tipo de cosas, ¿no? Porque primero te puede aconsejar con independencia de que te vaya a ayudar en el sentido que pueda hacer alguna actuación por ti, pero por lo menos sí te va a poder aconsejar, pues ves por aquí, ves por allá. Yo siempre lo aconsejo en ese sentido, claro. Y si el abogado que ya está, digamos, dentro de una cultura para la gente que es inmigrante, pues un psicólogo, eso sí, no hay esa costumbre. Sin embargo, vemos la necesidad tan grande que en este caso, dentro del CIE, hay un trabajo que realizar, hay gente que necesita ser escuchada, hay gente que necesita de una atención psicológica, y me impresiona el hecho de que ustedes se ofrezcan como voluntarios, intenten hacer un trabajo dentro, pero hay un trabajo fuera también, en todo caso, que queda en un vacío enorme del que muy pocas personas se deben preocupar, ¿no? Las familias, ¿en qué estado quedan? ¿Cómo lo asumen? El trabajo que nosotros nos proponemos es también con el medio social, de los lazos sociales que tienen estas personas, es decir, con la familia.
Así fue como trabajamos en los años anteriores, es decir, muchas veces, como también muchas de las personas que estamos vinculados, digamos, a la cuestión de la migración y también ahora con los refugiados, estamos trabajando en distintos dispositivos y sí que podemos, digamos, son personas que las acompañamos, continuamos trabajando con ellas, digamos, y el propósito nuestro ahora que es un trabajo nuevo, es decir, lo contemplamos, tomamos todos los datos de la familia, contactamos con la familia, vemos cuál es su realidad, vemos también, es decir, si es necesario, digamos, que sean atendidas, tienen hijos y, por supuesto, digamos que no nos quedamos solo con el caso, con la historia de la persona, más allá de que nuestro interés sea que esa historia sea visibilizada, ¿no? Uh-huh. Hacemos una pausa y me gustaría que cuando retomáramos, pues habláramos un poquito de la saturación de los centros, de la politización que se ha dado también del hecho de esta semana. Vamos a la pausa y volvemos. Elegante y distinguida, es la primera, hoy más que ayer. La Tentación Latina. Música, noticias y promoción. Radio Tentación. Es nuestra radio. Pues se nos ha pasado la hora volando. Vamos a ese último bloque en el que quería hablar del tema de la saturación, que iba además en vistas también a un tema que habías tratado antes con el tema de los pasaportes y el tema de cómo se ha politizado todo el acto de los CIES. En el tema de saturación, ¿están los CIES saturados? Yo puedo hablar del de Madrid. Del de Aluche. Y del de Madrid, el de Aluche, por lo que he leído y por lo que sé, no están especialmente saturados, ni mucho menos. De hecho, suele haber bastante capacidad. Antiguamente sí es verdad que yo sí me he encontrado con muchísimas ocasiones en los juzgados de Plaza de Castilla en los que se denegaba el ingreso en el CIE porque no había plaza. Ajá. Pero eso, por lo visto y por lo que he sabido, ya no es así. No sé a qué obedece esa desocupación o esa disponibilidad, pero sí es verdad que sí hay espacio para que puedan internar a chicos que sea necesario. Es cierto que la migración ha ido cambiando, se ha ido transformando, mucha gente ya tiene la documentación, entonces no están llenos como hace 10 años, por ejemplo, cuando la comunidad boliviana llegó y llegaron de repente como 20.000, 30.000 personas que no tenían documentación, entonces obviamente estarían más llenos antes, ¿no? Los migrantes han cambiado también todo eso, ¿no? Sí, así es. En esa época, pues sí, se escuchaba mucho eso, no hay este sitio, pues y por tanto quedan liberados, y eso se comentaba, esa era, digamos, una experiencia, digamos, que nosotros la veíamos. Claro que era sí, claro, contemplamos 15 años atrás, es decir, España no tenía población extranjera, y es decir, la migración en España ha sido rápida, masiva, es decir, y la que, digamos, más conocemos, yo más conozco la población, digamos, latinoamericana, la ecuatoriana, la boliviana, anteriormente la República Dominicana, es decir, luego la paraguaya, son, digamos, poblaciones que han llegado con números importantes, y sí que cuando, es decir, empezó la crisis, lo que se llamó crisis, sí que también empezaron, digamos, las expulsiones, digamos, no que empezaran, sino que se crecieron, y digamos, las detenciones y todo, y además la política de retorno, porque también no hay que olvidar que hay una política europea de retorno voluntario, ¿no? Que es decir, que también se implementa todo eso, ¿no? Es decir, que se hace una lectura desde Europa de que hay personas, y lo voy a decir así, digamos, de una manera muy, muy sencilla, ¿no? Que como que sobracen, ¿no? Entonces, digamos, hay que expulsar y hay que invitarles a que retornen, ¿no? Entonces, sí que ahora es diferente. ¿Está dando mucho retorno voluntario? Sí, continúa la política de retorno voluntario. Si yo os doy un titular, a ver qué opináis de ello. Si yo digo que en algunos artículos se ha denominado al CIE de Aluche como el Guantánamo español, ¿creéis que hay demasiado titular sensacionalista? Yo creo que sí. Yo creo que sí es demasiado sensacionalista. Es verdad que yo estoy en contra de que se coarte un derecho fundamental como es la libertad de una persona en cuanto se tramita su expulsión.
me parece más lógico lo que comentábamos antes, de bueno, te retengo el pasaporte y cuando pueda expulsarte te expulso, pero mientras tanto haces tu vida, siempre y cuando no te dediques a delinquir, pero si te dedicas a delinquir, ya para eso está la juez de instrucción que te meterá en prisión provisional porque eres una persona que cometes delito habitualmente. Eso es otra cosa. Pero sí creo que no es un corredor de la muerte, pero sí es un corredor de la expulsión. Entonces creo que eso yo entiendo que debería regularse de alguna otra forma o tomar alguna medida que fuera menos limitativa de derechos fundamentales como es la libertad, ¿no? Uh-huh. Ernesto, psicológicamente, ¿es un Guantánamo? Bueno, son palabras que se utilizan, digamos, es decir, que para llamar, digamos, la atención, evidentemente, es decir, desde nuestro punto de vista, de la experiencia que tenemos, pues se nos olvida pensar que la política de expulsiones, la política de retorno son políticas europeas. Y es decir, más allá de que la sociedad civil se esté sensibilizando y a asociaciones que vengan trabajando como la plataforma Cerremos los CIES o la Ferrocarriles Clandestino que viene trabajando hace muchos años como sociedad civil que se manifiesta en contra de los CIES, creo que faltaría una coordinación a nivel europeo, porque no es una cuestión que solo depende del Estado español, depende de la política, digamos, europea, de cómo, es decir, se piensa la inmigración, la integración y desde ahí, digamos, se tendría que poder, digamos, manejar para transformar con otros, digamos, derechos, digamos, el derecho de movilidad, que podría, digamos, pues ser un derecho, digamos, universal, pero bueno, es decir, creo que es mucho más global que, digamos, localista, ¿no? Es decir, y bueno, desde la experiencia que tenemos, pues sí, yo he vivido experiencias muy injustas, ¿no? Dado que además nuestra observación es a una persona, entonces cuando nos acercamos a una persona vemos otro tipo de injusticia, ¿no? Porque sabemos de dónde proceden, qué dolores han pasado, qué violencia han soportado también, porque muchas veces hay personas que han soportado muchísima violencia en sus países de origen y no quieren retornar. Por cuestiones personales, ¿no? Entonces, eso no va a salir nunca, digamos, no va a salir nunca porque, digamos, no está contemplado ese aspecto, ¿no? Entonces, claro, nosotros lo conocemos y sí nos parece totalmente, desde el lado humano, totalmente injusto. Uh-huh. Lanzo una pregunta. ¿Deberían desaparecer los CIES? Complicada la respuesta. ¿O le cambiamos solamente de nombre? No, porque eso también se suele hacer. Yo creo que es una institución que probablemente tenga su sentido, pero sí, enlazando con lo que yo comentaba antes, yo sí reduciría los tiempos de estancia. Es decir, yo sí considero que es muy difícil detener a una persona que haya que expulsarla, porque hay una ley que hay que cumplir, eso está claro. Esa persona tiene que ser expulsada. Bien, pues le tenemos aquí 1, 2 días y le expulsamos. Si es que hay que expulsarle y hay una resolución judicial que así lo ampare. Eso perfecto. Pero tanto como tenerla allí 2 meses a esta persona, que son 60 días, de verdad son muchos días sin ver la luz del sol. Uh-huh. Ramsés, el otro día estuviste cubriendo la noticia frente al CIE de Aluche y había gente que decía que llevaba 15 años en el CIE. Eso a mí me parecía... Digo, pero si hace 15 años, como aquel que dicen, ni existían. Y era por eso que había la urgencia, digamos, y la necesidad de poder reunirnos y tocar este tema, que es cierto que a medida que la migración ha ido evolucionando, ha ido mejorando el proceso de integración, nos hemos ido olvidando del CIE, porque ya no recibimos llamadas tampoco aquí en la emisora como antes, que llamaban y decían qué puedo hacer, a quién puedo llamar. Han retenido a mi familia. Y todo lo demás, ¿no? Entonces era necesario y urgente ver y volver a comentar a la gente de que los CIE siguen existiendo, que a nadie le gusta estar encerrado y que tiene que haber alguna forma, ¿no? El día de ayer veíamos, íbamos a hablar de los políticos. Lo vamos a hacer de forma global, no vamos a mencionar a ninguno de ellos, pero por ejemplo se veían algunos diputados gritando igual que los activistas, ¿no? Libertad para todos. No sé si ese era el lugar para generar esas políticas, para mejorar quizás. Yo, desde mi opinión, yo entiendo que los políticos en general, sin entrar en partidos en concreto, deben ser políticos, no fanáticos ni gente con pancartas. Para eso ya estamos los ciudadanos que nos quejamos cuando queremos o cuando nos apetece.
Sí creo que si la gente les ha dado su voto, se lo ha dado para que legislen o para que hagan propuestas legislativas. Y entiendo que el sitio donde deben actuar, y no lo hacen especialmente, es en el Congreso o en el Senado, proponiendo y haciendo cualquier tipo de proposición o de reforma o de enmienda, que para eso es para lo que lo que todos los hemos entregado nuestros votos, y es allí donde deben actuar, y no ir allí y ponernos la medalla de estamos con los afectados, estamos con los otros, todo el mundo estamos con la gente que lo pasa mal, eso es normal, tenemos un sentimiento de solidaridad, yo creo que todos, que siempre nos ponemos en la piel del que lo pasa mal, pero cada uno tenemos una función. Yo como abogado me tengo que poner en intentar ayudarle en lo que yo buenamente pueda, y él como político o ellos como políticos tendrán que legislar o hacer lo que ellos consideren en su conciencia que deben hacer para mejorar las cosas que estén mal, que hay bastantes, claro, como es lógico, como en todos los países. 11 días antes a este motín, representantes del Sindicato de la Unión Federal de la Policía avisaron a los responsables policiales que unos 90 internos argelinos estaban preparando un amotinamiento y posterior evasión del centro, ¿no? Una supuesta fuga. En cambio, el día de ayer, el director general de la policía manifestó, el señor Ignacio Cosido, manifestó de que la protesta se ha desarrollado de forma pacífica. Esto dentro de los internos seguramente ha dividido también de forma mental, porque habrá habido unos que querían hacer esto, otros que se negaban por intentar portarse bien, porque uno cuando está encerrado lo que quiere es causar el menor problema para ver si le dejan salir a la primera opción, ¿verdad? Entonces ahora ahí dentro es como si hubieran dos pensamientos distintos, ¿no? Claro, porque digamos, hay personas que nosotros nos han contado que en su defensa está esta figura que se llama integración, ¿no? Cómo argumentar de que son personas integradas. Yo creo que eso es una cuestión que hay que atender, es decir, hay que atender muy claramente que hay personas que están integradas y no hay, digamos, no hay derecho, digamos, que sean expulsadas, ¿no? Entonces sí que, es decir, es muy probable que ahí se genere una cierta, digamos, división, porque realmente estaban, digamos, yo recuerdo personas que estaban en curso, digamos, su defensa, y su defensa es la integración. Personas muy vinculadas incluso a los lugares públicos, con servicios incluso, digamos, de voluntariado, es decir, con un esfuerzo enorme, porque es una figura que se llama esfuerzo de integración, es una figura legal, ¿no? Es decir, que también se puede argumentar, ¿no? Para decir que estás integrado, ¿no? Es decir, es probable eso que pensar, digamos, que las realidades de todas las personas que están ahí no son iguales, ¿sí? Son realidades muy diferentes, y dentro de esas diferencias pues ha gestado personas que a lo mejor vamos a llamarlo, arriesgado pues a tomar una posición con la que se tomó, ¿no? Es decir, y otros pues a lo mejor tomarían otra decisión porque están en la espera de que lo liberen. Uh-huh. Daniel, para ir concluyendo, ¿qué consejo darías a todos aquellos que nos estén escuchando y tengan algún familiar o amigo que esté en este momento indocumentado? ¿Qué consejos les darías? Que estén indocumentados fuera del CIE, entiendo. Fuera del CIE, sí. Que estén indocumentados fuera del CIE, pues obviamente que se pongan en manos de un despacho de abogados. Es verdad que esos también te lo pueden hacer ellos mismos, pero yo siempre aconsejo acudir a profesionales, igual que yo también puedo levantar un muro de ladrillos, pero seguramente se me caiga a los 2 minutos, pues igualmente entiendo que lo más adecuado es ponerse en manos de profesionales e intentar regularizar su situación, que además hay muchos y multitud de formas de acceder a esos llamados papeles y regularizarse y evitar cualquier tipo de problema, porque además normalmente los problemas traen más problemas, de un problema no suele venir una solución, siempre se viene a complicar todo, ya problemas con la pareja, problemas con la familia, por supuesto problemas económicos, no tengo papeles, no puedo trabajar, muchos desgraciadamente tienen que buscar alguna solución para comer, para subsistir, terminan delinquiendo, entonces es un círculo vicioso que acaba mal, acaba con expulsión, con una sentencia condenatoria en prisión, suele ser un drama, ¿no? Yo siempre recomiendo el intentar regularizarse cuando sea y como sea, de la forma que sea, y a la gente que esté dentro del CIE, pues sí, o familiares que tengan gente dentro del CIE, igualmente que acudan a profesionales, que les atenderemos de la mejor forma posible y darles la esperanza que hay bastantes opciones de salir de los CIE, que no es una cosa automática, ya estoy en el CIE, ya me mandan, no. Hay muchas opciones
para intentar salir, y que tendremos, será un placer explicárselas e intentar atender esas demandas sociales, claro, como no. Qué suerte para Radio Tentación tener un despacho de abogados con el que poder contar nosotros de forma personal para poder organizar toda parte de la programación y tocar temas delicados como son la inmigración y los CIES en este caso, y también mucha suerte de poder saber de que existen y están ahí desde la Fundación Psicólogos Sin Fronteras para poder hacer este tipo de atenciones. Si la gente que tiene alguien ahí dentro o que ha perdido a una persona porque se la han devuelto a su país, puede acudir a la fundación para solicitar ayuda, porque hay que quitar ese rumor de que el que va al psicólogo está loco, ¿no? Bueno, la verdad es que todos estamos un poco locos. Gracias a Dios. Sí. Claro, porque es un servicio que la gente normalmente no lo utiliza, pero debería en algunos casos. En realidad también nosotros de Psicólogos Sin Frontera despatologizamos, ¿no?, la realidad, es decir, porque una cosa son las patologías llamadas mentales y otras son las personas que son expuestas a situaciones extremas, en las cuales, digamos, los casos, digamos, de las personas que están, digamos, en un centro de internamiento se acercan más a eso, ¿no? Digamos, en la población de la migración hay una digamos, exposición a situaciones estresantes, ¿no? Entonces, cuando de alguna manera esas situaciones estresantes empiezan a digamos, resolverse, es decir, su situación mental también va cambiando, ¿no? Es decir, con eso no quiero decir de que también, digamos, en la población migrante y también en la población que está retenida ahí haya, digamos, cuestiones más propiamente mentales, ¿no? Más allá, digamos, del estrés que estén soportando. Daros las gracias por vuestro tiempo. Ernesto Vaca Pereira, Psicólogos Sin Fronteras, Daniel Montes, del despacho de abogados de Leonor Tejedor, Ramsés Corrales. Muchísimas gracias por haber participado en esta jornada, que yo creo que se han quedado muchas cosas sobre la mesa, pero también hemos dejado muchísimas cosas claras para que todo aquel que lo haya escuchado, por lo menos que se le queden ahí y que las pueda transmitir a los demás. Muchísimas gracias a todos. Gracias a todos.